El susurro de la bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. No sé cómo haya sido su infancia, pero en la mía desde muy niño nos enseñaron a trabajar, de muy chicos a hacer pequeños encargos. A medida que se iba creciendo, labores más pesadas. Tendría yo unos 12 años y debía ir donde los abuelos por una encomienda. Era bastante retirado de mi casa. Además de eso, había que cruzar un pequeño bosque para subir a la casa. Yo era el mayor de mis primos, así que debía ser el encargado. Subo con prontitud. Quiero volver antes que empiece a caer la tarde. Debo confesar que sentía miedo de aquel pequeño bosque, más que nada por la fama de brujería que había por allí. Eso era algo que no podía decir en casa, porque mi padre y mi abuelo dirían que los hombres no sentimos miedo. De regreso a casa, veo una gran serpiente en medio del camino. Está enrollada y me impide el paso. Me paro ahí pensativo. Sé que aquella serpiente no es venenosa, es una boa constrictor. En mi región la llaman culebra. Como les digo, no es venenosa, pero sí peligrosa, y más aquella de ese tamaño. Después de mucho pensarlo, decido bajar por un lado del camino, donde por la maleza es difícil caminar. Cuando trato de internarme, escucho la serpiente que habla. Claro, yo sé que suena algo loco, pero eso fue lo que pasó. La serpiente habla en susurros. ¿A dónde vas?, pregunta. Yo corro por entre la maleza sin pensar en que puede hacerme daño. No veo la serpiente, pero sí el susurro que sigue detrás de mí. ¿A dónde vas? La pregunta sigue y yo más veloz, aún buscando el camino más abajo. Cuando logro salir del bosque, escucho arriba en el camino una carcajada terrorífica. No conté eso en casa, puesto que de hacerlo tal vez me dieran una reprimenda por miedoso, pero en las noches despertaba con pesadillas. Escuchaba esa voz y me veía cuando esa boa me tragaba. Una mañana debo volver donde los abuelos, por unos huevos para mi madre. A pesar del temor que siento de aquel pequeño bosque, me anima que es muy temprano y de apresurarme volveré al caer la tarde. Efectivamente, así es. De vuelta a casa, aún el sol está en lo alto. Yo feliz de regresar con prontitud. Al llegar al lugar donde me había encontrado la serpiente, me pongo atento, pero allí no hay nadie, así que sigo tranquilo. En ese mismo lugar hay un árbol de altramuz. Este en cosecha da sus pepitas por grandes cantidades, así que yo me entretengo recogiendo de aquellos pequeños frutos de colores. Cuando levanto la mirada de nuevo, caigo en la cuenta que no veo ningún camino. Además de esto, ya es de noche. Mi único remedio es llorar, llorar en un mismo lugar. No veo a dónde pueda dirigirme. Estoy en estas cuando una carcajada cubre todo el bosque y de nuevo ese susurro. ¿Y ahora a dónde irás? Lloro con más fuerza y la risa se hace más fuerte. Donde hace poco estaba yo recogiendo pequeños frutos, veo la serpiente. Es ella quien susurra, es ella quien se ríe. Me quedo paralizado por el miedo. Estoy así embelesado mirándola cuando la veo transformarse en una mujer. Toda su vestimenta es de color gris. Al estar de pie, ya hecha mujer por completo, me mira fijamente. Yo pienso lo peor, más aún que no soy capaz de moverme, hasta creo que ni de respirar, pero ella solo me mira con sus ojos grises como su vestido, su nariz puntiaguda y su boca que no parece tener labios. Son una línea que define el lugar donde está su boca, pero esta no hizo nada, solo la vi treparse a un árbol de un salto, dar un chillido y una carcajada y desaparecer en medio de la noche. Muerto del susto, regreso a casa de los abuelos. Mi abuela se sorprende de verme allí en la noche. Piensa que tal vez algo malo ocurrió en casa. Yo un poco tranquilo, porque el abuelo está en otra habitación jugando cartas con mis tíos. Así que cuento a mi abuela lo sucedido. Ella sin más dice que eso es una bruja, de esas malvadas que se divierte asustando a mujeres y niños.
Me dice que no me preocupe, que esa noche duerma allí. Ya mañana ella hablará con mis padres. En la mañana uno de los tíos va para el pueblo y debe pasar por mi casa. Así que la abuela manda razón de que yo estoy en casa y estoy bien. Ya en la tarde volveré y la abuela después contará lo ocurrido. A pesar que la abuela y los tíos todo les parece extraño, no preguntan nada. Las cosas de la abuela no tienen preguntas ni discusión. La abuela me dio unas pequeñas frutas. Me dijo que se llamaban estramonio. Cuando volviera a casa de seguro la serpiente estaría en el mismo lugar. Esperaba asustarme y divertirse con mi miedo, pero al verla debo tirarle estas pepitas de estramonio. Allí verá esa malvada lo que es bueno y yo veré quién es la bruja. Me dice la abuela que quien sea la bruja, el estramonio le hará revelar su identidad. La abuela me dice que debo ir solo porque si no esta no se presentará. Así que armado el estramonio y ni una pizca de valor, tomo camino a casa. Efectivamente, al llegar allí veo la serpiente. Es una serpiente, pero con cara de mujer, y al verme susurra, ¿a dónde vas? Y suelta una carcajada. No saben lo horripilante y aterrador que es ver hablar y reír una serpiente. Muerto de miedo, lanzo las semillas de estramonio. Apenas estas tocan la serpiente, esta da un grito desgarrador y sin preámbulo se convierte en una mujer que yo conozco bien. Es Rosalba, la mejor amiga de mi madre. Es dar ese grito y salir corriendo por el bosque, por entre árboles y maleza. Sus gritos son tan fuertes y lastimeros que se escuchan en todo el bosque. Llego a casa y mi madre me pregunta lo ocurrido, pero por orden de mi abuela, solo debo decir que la abuela vendrá al día siguiente a contar lo sucedido. Así pasa. Cuando la abuela entra, lo primero que me pregunta en secreto es, ¿y quién es la bruja? Le digo que Rosalba. Mi abuela le cuenta todo a mi madre, incluido quién es la bruja. Mi madre no discute sobre el tema. Si lo dice la abuela, así es. Rosalba más nunca volvió a casa y cada que se encuentra alguien de mi familia, baja la cabeza y nos rehúye la mirada. Trovadores, deseo que estén disfrutando de estos relatos y antes de continuar con el siguiente, deja un pulgar arriba y cuéntanos qué tal te pareció el susurro de la bruja. Si aún no estás suscrito, es el momento de que le des fuerte al botón de suscripción, activando la campanita de notificaciones. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Alex Morales Gómez. Síguelo. Demonios. La mayoría de veces que estas cosas suceden no se sabe el porqué. En esta ocasión, sí se sabe el inicio de lo ocurrido. En un tiempo llegó al barrio una iglesia cristiana con un pastor con gran poder para expulsar a los demonios. Fue así que allí llevaron a una mujer, la cual se decía que estaba poseída por un demonio. Se llevó a cabo el respectivo exorcismo. Decían que ella se revolcaba, gritaba, echaba babasa por la boca y hablaba en diferentes idiomas. Lo que para el pastor sería algo de rutina se le convirtió en un calvario, ya que la mujer sufrió un paro cardíaco y murió ahí. El pastor quedó en una investigación judicial, mientras la iglesia debió irse del lugar. Las personas del sector no querían saber nada de ellos. Ahí empezó todo. Se cree que el demonio que poseía a aquella mujer quedó ahí en ese punto, y fue así que varias mujeres empezaron a suicidarse. Aunque el suicidio ya es algo tenebroso, estas lo hacían con sus niños pequeños. En el lapso de un año lo hicieron unas 10 mujeres. Acá les contaré 2 de los casos que sé, porque las conocí. Llegó a vivir a un lado de mi casa una mujer con sus 2 hijos. Una niña de unos 4 o 5 años. La niña era el esposo con quien vivían en el momento. El niño tendría unos 10, pero era un matrimonio anterior. La pareja era una familia adinerada. Al parecer tenían su propia empresa.
Ambos salían a las labores del día a día, así que tenían una joven que cuidaba a los niños y los llevaba a la escuela. La chica era muy joven y bonita. Una tarde la esposa volvió antes de tiempo y encontró a su esposo con la empleada. Esto rompió por completo su corazón y su cordura. Muchos dirían que fue un demonio que entró en ella. Empezó a vengarse con la pequeña. Por nada la castigaba y decía que ella era el fruto de ese mal hombre. El niño intentaba defender a su hermanita, pero él era muy pequeño para esto. El esposo trataba de hablar con ella, pero esta permanecía encerrada. No quería saber de él ni del mundo. Una noche, dicen que daba gritos como loca en la casa. Más que gritos, eran rugidos. Parecía un animal herido. Esa noche tomó a la pequeña en brazos y la lanzó por el balcón. Esta murió al instante. El pequeño intentó impedirlo, pero le fue imposible. Después de esto, la madre fue a las escaleras y se colgó del cuello con una soga. La mujer era rubia de piel blanca. Cuenta el niño que al verla, lo que iba a hacer, la vio a la cara. Era de cabello negro brillante y piel morena. Sus ojos verdes, en ese momento eran negros. Su mirada y una sonrisa diabólica le hicieron asegurar que en ese momento ella no era su madre. El lugar se llenó de policías y entes de la investigación forense. En el cuarto de la mujer encontraron que se hacía del cuerpo en cualquier lugar y que comía arañas y animales que encontraba, como ratas y lagartijas. Entre sus cosas encontraron una nota que había dejado dirigida a su esposo donde decía: yo sufrí y tú sufrirás toda la eternidad. El esposo, después de las investigaciones, se marchó de allí con el pequeño. Nunca más volvimos a saber de ellos. El siguiente caso pasó con una compañera de trabajo. Ella era una mujer muy trabajadora. Tenía un niño de 8 y una niña de 5. Su esposo era un hombre bebedor y mujeriego, pero ella se negaba a aceptarlo. Aunque muchas de mis compañeras le decían, ella se hacía la desentendida. En verdad lo amaba con locura. Una tarde que iba para su casa, lo vio en un bar besándose con otra mujer. Allí toda la realidad la golpeó de frente. Fue donde su madre y recogió los niños. La madre no se los quería entregar, la veía desencajada. Parecía otra, dijo la madre. Pero esta no se dio a razones y salió con sus dos pequeños. Cuando llegó a la estación del metro, apenas venía el tren, ella se lanzó con sus dos pequeños. Ella dijo: ya no vamos a sufrir más en esta vida. Los niños gritaban: no mamá, no mamá. La mujer no hizo caso a sus pequeños. Allí murieron los tres. Las personas que vieron aquello y le gritaban que no lo hiciera, aseguran que al lanzarse a los rieles del tren, esta miró la estación. En su cara tenía una sonrisa diabólica. No era la mujer que había pasado con los niños de la mano, esta era otra. Los vecinos, viendo lo que ocurría, debieron hablar con el sacerdote de la iglesia para que éste realizara unas oraciones en las casas y lugares de los suicidios y regara con agua bendita muchas calles de allí. Esto se llevó a cabo con un gran ritual. Una romería de personas lo seguían rezando oraciones, pidiendo que se fuera de allí el mal. Tal vez tuvo algo de efecto, porque desde entonces no volvió a ocurrir algo así. El candelabro, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Recién cumplí los 18. Nos fuimos a vivir a una pequeña hacienda que mi padre compró en un valle muy bello. Desde nuestra casa se veía un alto muy lindo. Mi padre intentó contactar con los dueños para comprar esa propiedad, pero le fue imposible, así que se decidió por el valle. Su precio era bastante módico. Rápidamente nos instalamos en nuestro nuevo hogar. Apenas llegaba la oscuridad. Arriba en el alto se veía una luz que caminaba a todo el lugar. Se escuchaba un lamento que llamaba: mamá, mamá, mamá. Era una cosa de cada noche. Mi padre aseguraba que era un entierro, que tal vez allí en ese alto había mucho oro.
pero mi madre decía que eso era un alma en pena, que aún no había podido descansar. Una tarde bajamos al pueblo. Mi padre le preguntó al dueño de la cantina qué era ese alto. Este le dijo que hacía mucho tiempo allí había vivido una familia, pero una mañana encontraron el cuerpo de su única hija, muy joven, apuñalado, y sus padres por ninguna parte. Dicen que le dieron más de 12 puñaladas. No se sabe el por qué. No tenían enemigos, bueno, tampoco amigos, ya que era una familia muy solitaria que vivían allá en el alto. Solo bajaban al pueblo a comprar víveres. Después de esto, llegó un hermano del dueño, quien es y sigue siendo el único heredero. Vivió unos pocos días ahí, pero pronto dejó el lugar porque decía que allí asustaban. Mi padre, convencido de que allí habían dejado oro escondido o enterrado, como decían los abuelos, una noche me invitó a que subiéramos al alto. Yo sentía miedo de ese lugar. No entendía por qué, pero esa luz y esos lamentos no era una cosa de este mundo. Aún así lo acompañé. Llegamos a eso de las 9 de la noche. Escuchábamos los lamentos, unos tan tristes que te hacían poner la piel como arroz. Se escuchaban en todo el lugar, no salían de un lugar fijo. Mi padre alumbraba tras unos árboles, porque a pesar de que allí hubo una casa, ya no quedaba nada de ella, ni siquiera los cimientos, solo maleza y vegetación. Mientras mi padre miraba debajo, yo siento un frío inusitado detrás de mí, así que con prontitud miro a ver qué es lo que pasa, cuando veo frente a mí una joven muy bella. Llevaba en su mano un candelabro encendido, sus ojos grandes, piel morena, labios color carmín y un vestido rojo que le quedaba espectacular. Hay cosas que la mente no puede explicar, a sabiendas de que allí no debería haber nadie, menos a esas horas de la noche. A pesar que un frío me llenaba el cuerpo, sentía mis pies pesados, mi piel estaba erizada. Aún así le quise hablar, pero cuando me salió la primera palabra, ella se convirtió en una calavera. Su vestido no era rojo, su vestido era blanco, manchado por sangre. De un grito de terror, mi padre corrió a socorrerme o a ver qué era lo que sucedía, pero allá al frente donde estuvo la joven con su candelabro, no había nadie, solo la noche, solo el frío y ese terror que me acompañaba. Mi padre, al contrario de asustarse, se sonrió y dijo, «Es aquí, es aquí». Rápidamente empezó a excavar en el punto donde yo había visto a la chica. Allí encontramos un candelabro viejo de hierro, tan oxidado que se desbarataba a la hora de sacarlo. Mi padre estuvo más de una hora cavando y cavando, esperando encontrar oro, pero solo encontramos ese candelabro. 2 noches después volvimos al lugar. Aunque sentía miedo, también esperaba volver a ver esa linda chica, pero no fue así. Estando en esto de cavar y cavar, porque mi padre aseguraba que podríamos encontrar un gran tesoro, escuchamos los lamentos. «Hija, hija». Así fue que, donde se escucharon los lamentos, mi padre corrió a cavar. Allí no había ningún tesoro, solo la osamenta de 2 personas, al parecer los padres de la chica. Mi madre cree que la chica murió en su lecho. Cuando despertó, su alma seguía buscando a sus padres, los cuales no encontraba. Para ella, aún estaba viva. Seguía viviendo en ese tiempo, en ese pasado, en ese día fatídico de su muerte y de la muerte de sus padres, los cuales habían enterrado al lado de la casa, y según se cuenta, allí quedaba la leña, y por esto nadie dio en buscar allí. La chica que no podía descansar hasta no encontrar a sus padres, o al menos los restos de estos. Después de aquello, no se volvió a escuchar los lamentos, ni se volvió a ver la luz del candelabro. Sin embargo, quienes conocieron la historia y conocen la región, aún hoy en día temen subir por allí en las noches, porque dicen que no solo el alma de la chica sigue rondando, sino también la de sus padres, porque los asesinaron y quien los asesinó es algo que nunca sabremos. Ella trató de abrir la puerta de mi auto. Escrito por Amanda Priestess-Love. Esta es una experiencia que tuve cuando tenía 16 años,
durante el verano de 1995. Era junior en la escuela secundaria. Era un nerd del teatro y salía mucho con mis dos mejores amigos, Estela y Chris. Chris era la abreviatura de Chrissy. Por la noche, por lo general recogíamos a algunos amigos. Comprábamos cerveza y fumábamos en la licorería local con una de nuestras identificaciones falsas. Luego nos dirigíamos al depósito o a un parque local para disfrutar de nuestros productos obtenidos ilícitamente. Este viernes por la noche en particular, conducía el Mercedes 450 SL de 1976 de mi padre. Se lo estaba comprando a él, con pago a largo tiempo. Estaba en buen estado y funcionaba bien, pero tenía 19 años, por lo que tenía algunos problemas menores. Una era que la puerta del lado del pasajero rara vez se podía bloquear automáticamente usando la cerradura del lado del conductor. Esto es algo relevante más adelante. Recogí a Estela, a Chrissy y Ted alrededor de las 8 de la noche. Nos sentíamos bien y extra felices porque era viernes. Ted tuvo que ir en el asiento delantero porque medía 6,1 pulgadas y el asiento trasero apenas permitía que dos personas pequeñas, Estela y Chris, se sentaran allí. Condujimos hasta nuestra licorería favorita, justo al final de la calle del Embalse, y Ted y Estela salieron a comprar cigarros y cervezas, mientras Chris y yo nos quedamos en el auto charlando. Alrededor de un minuto después de que nuestros amigos entraron a la licorería, una vieja camioneta Chevy se detuvo unos 6 pies detrás de mí y me bloqueó el paso. Al principio pensé que era solo un ciudadano borracho que estaba haciendo el tonto. Luego, una mujer delgada y pálida con cabello castaño hasta los hombros se acercó a la ventana del lado del pasajero y trató de iniciar una conversación conmigo y con Chris. Los ojos de la mujer estaban dilatados y dijo algo acerca de que ella y sus amigos eran cineastas, aficionados, y estaban buscando para nosotros su próximo trabajo. Chris y yo intercambiamos una mirada y ambos estábamos en la misma página de ¿qué diablos? ¿De qué es lo que habla esta mujer? Tenía un mal presentimiento y una sensación muy fuerte de que la mujer iba a intentar subirse a mi auto. Así que sutilmente comencé a presionar el botón de bloqueo, con la esperanza de que lo hiciera. La mujer solo estaba balbuceando en este punto y puso su mano en la manija de la puerta del lado del pasajero. Pero literalmente un segundo antes de que intentara abrir la puerta, mi dulce y pequeño Mercedes finalmente obedeció mi golpeteo frenético y cerró la puerta con un fuerte clic. La mujer pareció confundida por un segundo. Volví a probar la manilla, pero mi coche estaba cerrado. Ahora estaba asustado y enojado. Sabía que el peso en vacío de un 450 SL del 76 era aproximadamente 4 toneladas. La furgoneta Chevy detrás de mí pudo haber estado bloqueándome y tenía el peso de la acera encima de mí, pero era muy pesado. Apuesto a que podría hacerle mucho daño si lo golpeara con el pie en el suelo, especialmente si lo hiciera repetidamente. Entonces dije en voz muy alta: «Señora, quite las manos de mi maldito auto. Aléjese. Vaya y dígales a sus amigos que necesitan mover su maldita camioneta. Ahora, porque la voy a pisotear en reversa y destrozar su mierda. Voy a destrozar su furgoneta como si fuera un trozo de papel de aluminio». Tiré mi llave y aceleré mi motor. Ronroneaba como la pequeña y dulce central eléctrica de succión de gasolina que era, y mi auto se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con cada revolución. No estaba mintiendo, y creo que la mujer lo vio. Los ojos de la mujer se abrieron como platos y corrió hacia la camioneta gritando: «¡Vamos, vamos, vamos!». Mientras corría de regreso a la camioneta, vi a un tipo delgado con cabello largo y fibroso que salía corriendo de la tienda de licores hacia la camioneta también. Saltó a la parte trasera y la furgoneta salió disparada, dejando una lluvia de grava y gases de escape grises a su paso. Unos 10 segundos después, mis amigos Ted y Estela salieron caminando de la licorería. Mi adrenalina estaba superfluyendo y me sentí aliviado de verlos. Chris y yo les contamos lo sucedido y compartieron su experiencia.
Dijeron que el tipo que entró en la licorería acababa de pasar junto a ellos y comenzó a divagar sobre algunas cosas raras de Jesús y la Biblia al empleado. También les dijo algo a mis amigos acerca de que se veían de mente abierta, y le dio a Estela un gran escalofrío cuando la miró. El chico del mostrador acababa de escuchar durante unos minutos mientras mis amigos esperaban pacientemente para comprar cigarrillos. Entonces el tipo escuchó las revoluciones y los gritos y salió corriendo por la puerta. El empleado preguntó a mis amigos si el hombre estaba con ellos y dijeron que no. Dijo que pensaba que estaban todos juntos o le habría dicho al tipo que se fuera porque sonaba loco. Entonces mis amigos compraron cerveza y cigarrillos y se fueron. Todos pensamos que era una mierda bastante rara. Hasta el día de hoy, estoy tan agradecido de que mi puerta esté cerrada. Lo que sea que esa mujer y sus amigos querían, no era nada bueno. El Riviel, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Se cree que este personaje fue un sacerdote que por ociosidad quemó un rosario. Otros dicen que lo hizo porque esto le daría la aceptación del demonio. La realidad es que el sacerdote se desapareció. Cuenta la leyenda que el mismo Dios lo castigó y lo hace vagar por el mundo. Es como una especie de judío errante que vaga por ríos asustando a las personas. Pescadores, mineros y bohemios. Siempre sale en las noches y da unos gritos espantosos, acompañados de una risa tan tenebrosa que asusta hasta el más valiente. Este les mueve las embarcaciones hasta hacerlos caer al agua. Se cree que busca ahogarlos. Salí con mi padre a las labores de pesca. Nosotros conocíamos perfectamente la leyenda del Riviel, así como lo narro. Solo era una leyenda. Nadie de mi familia o amigos había tenido un encuentro con dicho personaje. Era un domingo. Mi abuela nos pidió no salir a pescar. Era un día extraño, aseguró ella. Pero mi padre le dijo que había que subsistir. La pesca era nuestro sustento diario. Era de madrugada. Apenas los primeros rayos del sol se veían en la lejanía con nuestra canoa. Nos fuimos río arriba, buscando lugares espesos para tirar la atarraya. Habían días buenos y otros no tanto, pero ese día había sido pésimo. Mi padre no se podía explicar cómo era que no habíamos podido sacar ni un solo pez, solo maleza, ramas y rocas. Era algo frustrante. Subimos hasta el último recodo donde acostumbrábamos ir. Ahí nos comimos un bocadillo y emprendimos de regreso a casa. Ya era más de mediodía. Bueno, cabe aclarar que el río arriba llevamos la canoa jalada por una cuerda, mientras nosotros vamos por la orilla. Ya de regreso subimos en ella y dejamos que la corriente haga su trabajo. Todo aquel día iba mal, no solo la pesca, el cauce del río estaba bajo y cada momento nos atascábamos en algún tronco. Mi padre maldecía por nuestra mala estrella. Debía hacerle caso a mi madre, repetía a cada momento. Entre estas y otras nos sorprendió la noche sin llegar a casa. Faltaba poco. Nos quedaban 2 puntos de pesca donde tirábamos las redes. Al acercarnos al último punto, vimos cómo los peces saltaban en el agua. Era un hervidero de peces. Mi padre organizaba la atarraya, reía y decía que no todo estaba perdido. Allí libraríamos el día. Nos acercábamos con cautela para no asustar los peces. Lo primero fue una risa suave, se escuchaba a la orilla del río. Mi padre, molesto, dijo que ese impertinente nos espantaría a los peces. La risa se hizo más fuerte y tenebrosa. Ya no era una simple risa, eran unas carcajadas que tronaban por todos lados. No podíamos ver de dónde venían, pero eran bastante aterradoras, como para dejar de preocuparnos por la pesca y sí por el origen de aquellas carcajadas. Lo vimos salir al lado de nuestra canoa. Era un hombre con su cara curtida por el sol. A simple vista, era un hombre común y corriente, pero sus ojos rojos no eran un color rojo normal, eran 2 brasas ardientes. Al verlo dio un grito de terror. Mi padre, más sagaz, intentó dar un giro a la canoa y huir.
pero ese hombre nos dio un golpe en un costado y fuimos a caer al agua. No era esto un problema para personas como nosotros enseñados al río, pero al caer este personaje empezó a dar carcajadas y gritos ensordecedores. El río se creció, se salía del cauce y amenazaba con ahogarnos. Como pudimos nos agarramos de la rama de un árbol. Allí pasamos cosa de 2 horas, hasta que el río volvió a la normalidad y las risas y gritos se fueron perdiendo en la lejanía y la oscuridad. Volvimos a casa sin un solo pez. Al contarle esto a la abuela, nos dijo que nos habíamos encontrado con el Riviel. Nos debíamos sentir afortunados de estar vivos. Cuando aparece, siempre se cobra una o varias víctimas. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que en la descripción de este video está el link de Spotify. Allá puedes seguirnos para que no te pierdas ni uno de los episodios que estaremos subiendo. Si aún no estás suscrito a este canal, dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones. La mejor forma de apoyarnos es dejando tu pulgar arriba y un comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.